Buenos días, bienvenidos todos los que nos acompañan aquí en el auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México y los que nos siguen por medios electrónicos a este segundo coloquio internacional Vivir el exilio, que en nombre del doctor Pablo Mora tengo el gusto de inaugurar y pues anunciarlo con los siguientes términos que la organizadora, la doctora Julieta Valdés, me ha hecho favor de entregar. Vivir el exilio reúne a especialistas de diversas disciplinas para reflexionar sobre los términos destierro, exilio y migración a través del tiempo. Desde la antigüedad, exilio, extrañamiento o expulsión han sido relacionados con la adversidad. La historia ha demostrado que en el ámbito cultural, cuando el desterrado posee un genio imparable, capaz de crear y recrear desde el infortunio, asegura de algún modo su trascendencia y la vida cultural del país que lo acoge o al que retorna. Esta labor intelectual, pero, ha sido poco reconocida. De aquí la importancia de hacer un recuento de exiliados nacionales y extranjeros, principalmente en el ámbito de las humanidades y las ciencias, a fin de reconocer sus aportaciones a la cultura mexicana. La conferencia magistral inaugural del coloquio será dictada por la doctora Mariana Osuna de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, con una temática actual, cruda ciertamente, pues hablará sobre el exilio, el desplazamiento e incluso la desaparición. Tomando como principal fuente la prensa, testimonio de que el exilio bien puede darse dentro del propio país al alejarse de la propia tierra. La conferencia magistral de clausura estará a cargo del profesor emérito Dr. José de Santiago, de la Facultad de Artes de nuestra universidad también, quien con precisión en el título de su comunicación rememorará a tres artistas españoles, Antonio Rodríguez Luna, Francisco Moreno Capdevila y Catí Jorna, a fin de ponderar su contribución a la cultura mexicana y aún más valorar su labor docente, pues coadyuvaron en la formación de numerosas generaciones de jóvenes artistas de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, también de nuestra UNAM. Dejo la palabra a la doctora Julieta Valdés para que continúe pues, con esta introducción a este segundo coloquio internacional. Doctora. Muchas gracias, pues, bienvenidos. Cuando concebí este coloquio lo hice de manera diacrónica, ha tenido muy buena recepción y bueno, pues nuestras mesas temáticas inician con el recorrido en la antigua Grecia, donde se reflexionará sobre los primeros historiadores eclesiásticos, así como la presencia de los padres de la Iglesia en la Nueva España. De esta misma época se hablará sobre la evangelización y la participación en el mundo cultural europeo de los jesuitas desterrados, así como la expulsión de los carmelitas descalzos en el siglo XIX y principios del XX. En la mesa 4, dedicada al exilio y literatura, desfilarán autores señeros como Juan Ruiz de Alarcón y Concha Lombardo, mientras que en la mesa 8, prensa y exilio, se expondrán estudios novedosos sobre intelectuales exiliados como Francisco de Paula Aranguá y José Barbier y Vicente Rivapalacio. Bajo el sugerente título de la mesa 6, Historias de vida, se hablará del exilio argentino en el ámbito editorial, que mostrará la vida de María Hostos, mientras que los herederos y amigos del periodista Néstor Sánchez, oaxaqueño, expondrán los motivos de este combatiente en la Guerra Civil Española. Muchos exiliados formaron parte de la comunidad de esta máxima casa de estudios. Con esta acogida se fortalecieron los avances en el área humanística. Conviene señalar que la Facultad de Filosofía y Letras se constituyó en la plataforma intelectual. Así, en la mesa Nuestros Maestros se perfilará la trascendencia de Eduardo Nicol, mientras que la mesa de homenaje estará dedicada a la filósofa mexicana de origen español, Carmen Rovira Gaspar. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM se caracteriza porque sus miembros son especialistas en diversas disciplinas, literatos, historiadores y latinistas, quienes estudian y difunden los acervos documentales que resguarda la Biblioteca y Bibliotecas Nacionales. Algunas mesas fueron coordinadas por académicos de casa, quienes permitieron estrechar lazos con instituciones hermanas, además de la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Artes y Diseño, el plantel de la antigua Academia de San Carlos, y los institutos de investigaciones filológicas, el de filosóficas y el de estéticas. Participan el Instituto de Teología y el Palacio de Minería
bienvenidos a nuestro segundo coloquio internacional, Vivir el exilio, y pues iniciamos con la ponencia magistral. Muchas gracias. Pues bienvenida, doctora Mariana Osuna, agradezco muchísimo que haya aceptado abrir este segundo coloquio internacional. Voy a leer la semblanza curricular de la doctora. Ella es doctora en letras por la Facultad de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular especialista en literatura mexicana del siglo XIX. Ha sido docente universitaria desde el año 2000. Ha impartido las asignaturas de literatura mexicana del siglo XIX y literatura iberoamericana colonial en el Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas de esta misma universidad. Durante su gestión como coordinadora de esta licenciatura, formalizó el convenio para el premio Joaquín García de Casbaceta de la Academia Mexicana de la Lengua para los 3 mejores trabajos de titulación. Ella es miembro del padrón de posgrado en letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son los géneros literarios y retóricos en los impresos mexicanos, especialmente en la obra de Fernández de Lizalde, de la cual es especialista, y en la prensa de la primera mitad del siglo XIX. También se ha dedicado a las aplicaciones del pensamiento retórico con el diseño, motivo por el cual es profesora y tutora de la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco desde 2008. Para este programa ha colaborado en libros colectivos, dictado conferencias y talleres. Entre sus publicaciones se encuentra Todo el trabajo es comenzar, antología de la obra de Manuel Paño para el Fondo de Cultura Económica, y el libro La forma de las ideas. Géneros literarios en la folletería. Nueva España, 1808-1820, publicado en Madrid por Trama Editorial en 2019, que ya no tengo noticia que ha tenido muy buena recepción. Felicidades. En 2020 publicó en coautoría el libro de texto Literatura Mexicana Iberoamericana para el Bachillerato con la editorial Macmillan. En 2021 publicó el portal de literatura de la Independencia Mexicana en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante. Ha colaborado también en espacios interdisciplinarios como el seminario Espacios Narrados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Paulo. Es codirectora de la revista Nuevas Glosas, Estudios Literarios y Lingüísticos del Colegio de Letras Hispánicas de nuestra facultad. Dirige además el Seminario de Pensamiento Literario, que convoca a académicos y estudiantes tanto de la UNAM como de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, ella es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La doctora Osuna nos deleitará con un tema bastante actual. Desafortunadamente, la ponencia se titula Exilios de la Primera Tierra, sobre el desplazamiento y la desaparición. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias a Julieta por el entusiasmo de organizar un coloquio en la pandemia y haber realizado aquel primer congreso virtual con magníficos resultados. Bueno, aquí estamos en la segunda emisión, mejorada, más amplia y con miras a seguir creciendo. Y agradezco especialmente la distinción que me hace al permitirme inaugurar este coloquio con un trabajo que tiene que ver con los nuevos intereses que me han seducido en la literatura y la escritura contemporánea. Como pueden ver, en la presentación he hecho un ajuste en el título, Exilios en la misma tierra, sobre el desplazamiento y la desaparición. Gracias. De acuerdo con la definición del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados, cito, el exilio es la separación de una persona de la tierra donde vive. En este sentido, todos los refugiados y desplazados viven en el exilio hasta regresar a sus hogares. Fin de cita. Solemos pensar en México como nación refugio para perseguidos políticos, pero el mundo ha cambiado desde las dictaduras y la Guerra Fría. Los exilios a que me referiré y de los que se ocupa cierta literatura y sobre todo el periodismo son los de mexicanos y latinoamericanos separados de la tierra donde viven.
para exiliarse dentro del propio país o más allá de él, desterrados, desarraigados. Desde esta perspectiva, nuestro país se ha convertido en territorio atravesado por cientos, miles de familias mexicanas desplazadas y de miles de migrantes del Caribe, Centro y Sudamérica. ¿Qué exilios son estos? ¿Qué escritura hace memoria de esto? ¿Cuál es el papel que juega la literatura ante esta crisis humanitaria? ¿Qué signo de qué tiempos son estos masivos destierros y desplazamientos? 1. La literatura fuera de sí. En el ya conocido texto Literaturas postautónomas, otro estado de la escritura, de la crítica argentina Josefina Ludmer, ella propone que actualmente lo que conocemos como literatura sufre la pérdida de su autonomía. Y por autonomía se refiere a que hasta hace poco, más de 50 años, la literatura en América Latina consistió en haber sido pensada o imaginada como separada de otras esferas prácticas. Dice, sobre todo separada de lo político. Y cito a Ludmer, autonomía implicaba que la literatura tiene rasgos propios, específicos, y también que tiene una política propia, con guerras y divisiones internas en el campo literario. Fin de cita. La conquista de la autonomía o independencia de la literatura culminó, como sabemos, con la configuración de los estados nacionales en América Latina. En este sentido, para Ludmer, la autonomía tiene un correlato de su desarrollo en la modernidad, entendida como proyecto civilizatorio occidental en nuestras sociedades. Inserta en ese proyecto la literatura como institución, esto es, autores, textos, temas, crítica, universidades, casas editoriales, medios, educación lectora, modela discursivamente el proyecto civilizatorio y al mismo tiempo la literatura es modelada por dicho proyecto. Sabemos que desde las independencias americanas la literatura narró o inventó a las naciones y sus habitantes. Implantó un orden representacional que replicaba las jerarquías de existencia dentro de diversas dicotomías, una de las más famosas, la de civilización y barbarie. A la perspectiva de Ludmer, yo quiero añadir el hecho de que la literatura se vio atravesada y registró las contradicciones y los desencuentros que en su seno albergaba la modernidad, como ya nos dijo Julio Ramos, y que han sido ahora deslindadas no como contradicciones, sino como aquello oculto y oscuro que sostiene el lado luminoso de la modernidad, a saber, la colonialidad. Y aquí sigo las ideas de Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Juan Bautista Segales y Walter Miñol. Ludmer habla de postautonomía para comprender la literatura posterior a la consolidación de las autonomías literarias. Cito, hoy asistimos al fin de las luchas por el poder en el interior de la literatura, el fin del campo de Bourdieu, porque se borran formalmente y en la realidad las identidades literarias, que también eran identidades políticas. Y entonces puede verse claramente que esas formas, clasificaciones, identidades, divisiones, géneros y guerras solo podían funcionar en una literatura concebida como esfera autónoma o como campo con oposiciones en su interior, porque lo que dramatizaban era la lucha por el poder literario y por la definición del poder de la literatura. Esa lucha hoy ha concluido. La literatura perdió poder y cambió el poder en la literatura. Fin de cita. En este sentido, lo que hoy se escribe, publica y consume como literatura, según Ludmer, escapa a las reglas con las que se han comprendido las producciones literarias, sobre todo desde el siglo XVIII hasta el llamado boom latinoamericano. Estas afirmaciones proyectan una serie de transformaciones que podemos constatar al reflexionar sobre los cambios en los dispositivos de legitimación literaria. Por ejemplo, las revistas, hoy sostenidas, siempre, ¿verdad?, pero ahora quiero hablar de las actuales, por grupos con perfiles, con creencias normativas acerca de lo que debe ser la literatura, que conviven con las redes sociales y otras plataformas que también validan lo que debe ser la literatura. Otro ejemplo de esta vacilación, de esta transformación, de la disolución del campo literario serían los premios de larga tradición asociados a instituciones gubernamentales, pero que están paralelos a los premios auspiciados por la industria editorial. ¿Qué factores, pregunto yo, definen actualmente el poder de la literatura? Ludmer pergeña los siguientes grandes cambios. 1.
cambio en cuanto al lenguaje. 2, el cambio en cuanto al régimen de sentido de esa literatura, el régimen de realidad de esa literatura y finalmente en cuanto al estatuto del autor actualmente. La literatura, dice Ludmer, ha dejado de ser artificio absolutamente verbal. Esto sería en cuanto al régimen de lo verbal. Se ha sometido al dominio de lo visual. Este se caracteriza por la necesidad de transparentarse, de ahí que se cambie de régimen de sentido, pues no se trata en estas literaturas de producir densidad o multivocidad interpretativa. Esa queja que tenemos algunos que gustamos de leer literatura de principios del siglo XX o del siglo XVIII y nos encontramos hoy con textos que decimos esto no me reta lingüísticamente, este no es un desafío de sentido. Ludmer lo explica desde ahí, lo que ha ido pasando es que ha cambiado el régimen de sentido y se ha vuelto ahora visual. Tal transparencia implica hacer ver rápido y que sea accesible a todos, a veces engañosamente simple. Fin de cita. Tal transparencia deviene finalmente en un trastocamiento de la relación ficción-realidad, disolviendo dicha dicotomía o desdiferenciación, como la llama Ludmer, para constituir a lo literario en un artefacto que produce realidad-ficción, dice. Para que suceda esta realidad-ficción, la realidad ha dejado de ser histórica para pasar a ser presente, cito, pura realidad cotidiana, una categoría capitalista y tecnológica, en la cual la lengua oscila, siendo patrimonio nacional o identitario y al mismo tiempo activo de la industria editorial. Finalmente, la figura del autor con su relato a base de tópicos, sobre todo románticos, cobijado bajo el ala del proyecto de modernidad-colonialidad, dice Ludmer que, cito, se transforma en personaje mediático y se reformula. Aparece como un instrumento de promoción de sus libros en los medios. Y rige, por lo tanto, un desinterés por la autoría como horizonte de coherencia conceptual. Esto cualquiera lo puede cotejar con el Twitter, con los cursos de doméstica que dan algunos escritores y con su constante autopromoción en redes sociales de su trabajo y del trabajo de sus amigos. Ahora bien, este diagnóstico solo es posible si se asume un proceso, cito a Ludmer, sin el cual no puede hablarse de posautonomía. Es económico, un cambio en la producción del libro. Me refiero en concreto al libro en castellano, dice ella, y en papel. Hoy hay otra industria del libro, por lengua y no por nación, y esto es crucial para el activismo cultural. En un momento la crítica pensó al autor, a la obra, después al texto, al intertexto. Hoy, dice Ludmer, para mí la literatura es un hilo de la imaginación pública, de todo lo que circula en forma de libro y se sitúa en el interior de la industria de la lengua, y esto abarca teléfonos, diarios, revistas, radio, televisión, internet y libros. Y esta industria además está transnacionalizada. Fin de cita. Lo que hoy es en gran medida la literatura se traduce en el poder de distribución de la industria editorial de la lengua castellana. Literatura es para mí, Mariana Osuna, lo que termina llegando a las librerías, lo que circula, lo que se distribuye. Y a partir de esta perspectiva cobra sentido que el castellano, impulsado por esa industria global, promueve una lengua desterritorializada, un español estándar, desarraigado, que aceite la producción de objetos para la lectura, un castellano fácil de ser traducido a otra lengua, también estandarizada, de la industria global del libro. Así, Ludmer se atreve a sentenciar que la producción-distribución, cito, puede decidir el valor estético literario. Fin de cita. Consideremos los alcances de esto por un momento. No es poca cosa concluir que la distribución de las mercancías, sean culturales o no, modela las subjetividades contemporáneas. En este sentido, el libro y todo el sistema literario ha sufrido cambios que, si bien no desautonomizan toda la institución literaria como la conocemos, porque tenemos universidades, seguimos teniendo crítica, tenemos academias, tenemos teoría, tenemos enseñanza que forma parte de la institución, no todo se va a desautonomizar, pero sí evidencian que la literatura de nuestros días funciona a la luz de los medios y de la industria de la lengua. Cito a Ludmer: cuando lo cultural y económico se fusionan y cuando los límites entre las esferas, lo literario, lo político, lo económico, se perturban porque se producen todo tipo de éxodos,
En estas escrituras, la literatura pondría en escena otros modos de leer, de pensar, de imaginar y otras políticas en realidad ficción, en adentro-fuera, en transparencia y en ambivalencia. Fin de cita. 2. Entrando en materia. Narcoliteratura y la violencia que exige. Ella misma, la violencia, es una potencia económica. Carlos Marx. A la luz de los planteamientos de Luhmer, el lugar que la hoy llamada narcoliteratura ocupa en la institución literaria de México resulta complejo. Y mi propuesta aquí es que la narcoliteratura y las llamadas literaturas de la violencia son una matriz conceptual para comprender las consecuencias de las escrituras posautónomas para la institución literaria y para el régimen político en el que vivimos en Occidente. En 2005, Rafael Lemus redujo la narcoliteratura a mero tema y lo descartó por considerarlo moda o creación ex profeso de la industria del libro, al mismo tiempo que identificó el norte del país con el narcotráfico. En su también conocida contestación, Eduardo Antonio Parra apuntó que el narco es una situación histórica, es decir, un contexto, no un tema que envuelve todo el país. ¿Cómo funciona el narco?, se pregunta Parra y se responde. En el norte se sabe, porque la vida está inmersa en él, porque todos tenemos algún conocido que milita en sus filas, que su universo muestra una lógica interna, un férreo sistema de valores, contrarios a los de la sociedad, pero valores al fin, una coherencia inamovible. La violencia es un elemento, no la esencia, pues el narcotráfico es un fenómeno integral, capaz de simbrar, no de destruir todos los aspectos de la existencia humana y también de sacar a relucir todas las miserias. Fin de cita. Este debate sobre el narco y la narcoliteratura no deja de parecer estéril o de corto alcance, ya que se da en términos de la idea tradicional o formalista de la literatura. Porque, 4 años después, en 2009, la narcoliteratura formaba ya parte de la industria del entretenimiento y no solo de la literatura. Y para 2012, como todos sabemos, el narcotráfico protagonizaba el mercado global con productos culturales y de entretenimiento diversificados. La noción de postautonomía de Luhmer permite comprender cómo fue esto posible. Cómo es que un producto literario local, gracias a esta industria de la lengua castellana, se vuelve global y de distribución. Por otra parte, tal globalización del narco pasa por procesos de cosmética y glamorización de la violencia que explotan la fascinación morbosa de nuestras sociedades por la espectacularización acrítica de la violencia. Me refiero aquí a las series, a la música, a la estética, a la moda, el arte, los accesorios, la literatura, las expresiones verbales, los blogs, ¿no? Decimos pozoleo, ¿no? Ya leemos por todos lados, está pozoleado, descabezado, decapitado, etc., ¿no? Estos productos evidencian los procesos de desagregación social, es decir, sacar un tema crítico social, desagregarlo del contexto que le da sentido y potencia crítica, y entonces lo podemos embalar y lo podemos vender. Podría pensarse que en el paso de lo local a lo global, el tema se somete a una mera mercadotecnia propia de los productos mainstream, como dice Frédéric Martel, pero este proceso no es ingenuo ni inocuo. La cosmética, la desagregación social y la glamorización suprimen forzosamente la potencia crítica del fenómeno del narcotráfico, porque el narcotráfico no posee un férreo sistema de valores contrario a los de la sociedad, como afirmó Parra, sino que revela en sus lógicas la quintesencia del régimen necropolítico del capitalismo gore o sangriento que gobierna nuestra región. 3. La palabra narcisismo tiene la misma raíz que narcótico. Susan Morse. Para 2005, Parra aseveraba, como dije, que en el norte de México todos tenían algún conocido que militara en las filas del narcotráfico. ¿Acaso no puede decirse lo mismo para el caso de la migración, el exilio o el desplazamiento? ¿Cuántos de nosotros contamos con conocidos y familiares que han sido desplazados, o con estudiantes, que viven el exilio en su propio país, llámese Colombia, Guatemala, Haití, México?
¿Por qué el narco se glamoriza y resulta mercadotécnicamente idóneo para la industria literaria global y no así estos exilios masivos que hoy en día constituyen una de las mayores crisis humanitarias, tanto en América Latina como a nivel global? Enseñaré aquí con ustedes algunas aproximaciones. Ya no puede cuestionarse que existe la narcoliteratura, como tampoco de la emergencia de una literatura sobre los exilios producidos por la migración y el desplazamiento. Dichas violencias pueden enumerarse: secuestro del crimen organizado, secuestros del Estado como forma de intimidación política, feminicidio, transfeminicidio, desapariciones, levantones, el asesinato como estrategia de acallamiento, trabajo forzado, trata, venta de órganos y, por supuesto, la imbricación de todos estos. Ahora bien, comprender el narcotráfico desde los valores de la modernidad iluminista implica enmarcarlo dentro de sus dicotomías legal e ilegal, heroico, criminal y, por extensión, buenos y malos. Si echamos mano de esta lógica, omitiremos las complejidades del fenómeno del narcotráfico y podríamos terminar describiendo al narco y sus derivas como mera ilegalidad, revalidando así la dicotomía que oculta la relación entre sus polos. Podríamos considerar simplísticamente que las literaturas de la violencia sostienen una relación de codificación, de mímesis, de registro o de representación. Enmarcando estas literaturas como escrituras postautónomas y estas como expresión simbólica de la expansión neocolonial, será posible interrogarnos sobre sus potencias políticas y plantarnos por fuera de la dicotomía moderna. La relación entre lo legal y lo ilegal es de complementariedad, regida por una jerarquía moral que se expresa en que lo legal es percibido como armonioso, positivo, superior, en tanto lo ilegal es nocivo e inferior. De tal manera que los sujetos colocados en la representación de lo ilegal serán inmediata e irremediablemente menos valiosos y su desaparición será percibida como deseable. El narcotráfico no es una actividad fuera del capitalismo, no lo digo yo, lo dicen los expertos, sino subsumida en él, obedeciendo las lógicas que realizan los mismos valores de las empresas llamadas legales: competencia, distribución, control del territorio, control de insumos, la explotación de cuerpos para producción masiva de las mercancías, el uso de los vacíos legales que incrementan la ganancia, están en el centro todo esto de las filosofías empresariales. Permítanme, por favor, seguir este rodeo un poco más para llegar a los exilios en la misma tierra. El filósofo español Paul Preciado considera el narcotráfico, en un texto que se llama Texto Yonki, la ganancia. Hoy es de conocimiento público en Estados Unidos que la empresa Purdue Pharma deliberadamente diseñó analgésicos con opioides y los distribuyó de 1990 hasta 2000 hoy. Uno de los más famosos, Oxycontin. Mismos que fueron acompañados de feroces estrategias de mercantilización y de marketing, cuyo propósito fue colocar estos analgésicos en cada consultorio en Estados Unidos. Muchos fueron los resultados de esto. Aquí solo hago referencia a la epidemia, así se le llama, epidemia de adictos a los opioides en Estados Unidos. Estos pacientes se volvieron adictos al amparo médico y con la bendición de todo el sistema legal estadounidense. La riqueza generada por dicha industria es de tal magnitud y salpica tal cantidad de dinero y poder que estos productos siguen circulando actualmente y generando adictos legales que suelen transitar hacia el consumo de heroína y otras drogas ilegales. La máxima del capitalismo es rentabilizar. Al respecto, Michel Foucault estudió cómo se logró hacer rentable la vida, de ahí sus conceptos de biopolítica y biopoder. Disciplinar para hacer rentables los procesos de la vida, la agricultura, la reproducción humana, el mercado de las subjetividades en el cual nuestra identidad produce dividendos para otros. Sin embargo, biopolítica y biopoder explican solo parcialmente lo que sucedió en Purdue Pharma y la muerte de los consumidores de oxicodona. Ni la biopolítica ni el biopoder explican satisfactoriamente la relación entre lo legal y lo ilegal. De ahí que pensadores como el camerunés Achille Mbembe, las mexicanas Sayak Valencia y Rosana Reguillo o el mismo Paul Preciado recurran a términos como necropolítica, tanatopolítica o necromáquina para comprender los mecanismos por medio de los cuales los criminales nacionales e internacionales, los de cuello blanco, se hacen no solo de biopoder, sino también de necropoder, es decir, de la capacidad de arrebatar, conservar y rentabilizar el poder de dar muerte. Fin de cita.
En esto coinciden Purdue Pharma y el crimen organizado. A este régimen político, social y económico que hace de la violencia no un resultado inesperado y trágico, sino un motor que también produce capital, Valencia le llama capitalismo gore o sangriento. Cito, entendiéndolo como la dimensión sistemáticamente descontrolada y contradictoria del proyecto neoliberal. Fin de cita. Si las violencias del crimen organizado, vertebrado de maneras múltiples con los estados nacionales, ya sabemos la corrupción, la narcopolítica, el lavado de dinero, todo esto forma parte constitutiva del capitalismo global. ¿Qué papel juega entonces la narcoliteratura o la literatura sobre las violencias en este amplio contexto? Aquí vuelvo a Ludmer y a sus ideas sobre las escrituras postautónomas. La producción del libro en castellano en el marco de una industria de la lengua impone las razones de los conglomerados editoriales, a saber, Random House y Planeta. Así la narcoliteratura y la literatura de la violencia se suman a la ingente cantidad de objetos que son producidos, distribuidos y almacenados bajo estas lógicas de maximizar la ganancia. Ahora bien, como ya se dijo antes, la producción y la distribución no son meros procedimientos, sino estructuras que estructuran al libro como objeto y al texto también como objeto dentro de la industria de la lengua castellana. Me explico. ¿Qué se puede distribuir, a dónde y cómo y por cuánto tiempo? Son decisiones que afectan las mercancías culturales. De manera que, como bien sabemos, existe una parcelización del mercado de la industria de la lengua castellana que deriva en prohibiciones de circulación o comercialización. Eso explica por qué un colega en Sudamérica tiene un libro y uno le dice, ay, lo voy a buscar acá. Es siglo XXI. Oye, aquí no está, porque está prohibida su distribución o su circulación aquí por un asunto legal. O terminen que se destruyan libros porque ya no son rentables, o se retiren del mercado, o en episodios que nos recuerdan con claridad que la metafísica de la literatura, su supuesta intangible sustancia, su belleza, no escapa ya del dominio de la realidad. María Kodama vendió en 2 millones de euros los derechos de la obra de Borges a Random House. Pero un caso significativo para mí es el de Fernanda Melchor, quien recibiera serias críticas después de que en un tuit hubiera vilipendiado a los lectores que compartieron en PDF uno de sus libros. Cito, si quieren verse generosos, regalen las nalgas culeros, no mis libros en PDF. Fin de cita. No abonaré por ahora sobre cómo se ha hecho rentable lo supuestamente intangible, ese es otro tema. Los éxodos formales y conceptuales de que habla Ludmer, debido a la fusión entre lo cultural y lo económico, son claramente apreciables en las literaturas de la violencia y en que éstas conviven, se apoyan o configuran un solo horizonte conceptual con otros trabajos como los periodísticos, los de Ricardo Ravelo o los de Olga Burman. Los éxodos de los que habla Ludmer implican un movimiento que pone en la literatura otra cosa, que hace de la literatura, con la literatura, otra cosa. Y eso es lo que vamos a encontrar en estas literaturas. Testimonio, denuncia, memoria, crónica, periodismo, autobiografía, historia, filosofía, economía, antropología. Puede entenderse, dice ella, como un movimiento trans, según la distinción de Brian Holmes, entre transdisciplinario y antidisciplinario. Lo antidisciplinario era dominante en los años 60 y 70. Se quería hacer antiliteratura o contraliteratura. Hoy lo dominante es la transliteratura. La literatura sale y entra en la literatura y a la vez oscila. En el caso de los escritores, se trata ya no de ser solamente escritores, sino artistas, performers, militantes, activistas culturales, periodistas o blogueros. Fin de cita. Si aceptamos lo dicho por Ludmer, la crítica literaria postautónoma debiera caracterizarse también, es decir, si queremos entender estos productos, por el éxodo y la transdisciplinariedad, es decir, acudir a las teorizaciones sobre la era mediática, la filosofía contemporánea, la economía de datos, el periodismo, con el fin de comprender no solo los mecanismos o procedimientos verbales de estas literaturas de la violencia, que sigue siendo el énfasis que hacen los críticos literarios sobre esta literatura, que si la metáfora, que si el narrador, que si, sino que quizá sería más productivo preguntarnos por su lugar de enunciación, sus potencias políticas o de promoción del sistema necropolítico. Dice Ludmer que, 3, la literatura perdió poder y cambió el poder en la literatura. Por una parte, la literatura postautónoma, obligada a la transparencia lingüística, efectivamente
efectivamente perdió el poder simbólico de proporcionar lenguajes para desentrañar el mundo, en parte porque la textualidad literaria fue sometida a la distribución que impone un ritmo de producción de objetos. Cuando digo producción me refiero a la lógica del reemplazamiento constante. Esos son las mesas de novedades, ¿no? Un lugar de reemplazamiento constante de objetos a golpe de ferias, premios y mediatización. Así es como cambian las mesas de novedades. Por su parte, el cambio en el poder en la literatura se deja ver en el papel que juega la academia literaria y la crítica como partes de la cadena de producción. Por un lado, hay saberes de la academia que se aíslan. Toda la teoría anticolonial, antirracista, está aislada de los medios. Mientras que otra se suma al mercado por medio de las modas mediáticas del entretenimiento cultural y sirven como coro que legitima los productos de la mesa de novedades. Nada más hay que ver el revuelo que causó, por ejemplo, El infinito en un Funko de Irene Vallejo. En otro sentido, el poder de decir lo que vale y lo que no vale, objetivo de una crítica perteneciente a la época del campo literario definido, no ha dejado de ejercerse en nichos escolares o simbólicos, ya sea de manera abierta, por ejemplo, en la universidad con nuestros planes de estudio, en Hispánicas, que es completamente canónico, o en publicaciones como Letras Libres, que sigue queriendo decir lo bonito de la obra, ¿no? O bajo la máscara de una crítica incluyente de lo marginal. Esta me parece que es la más perversa. Se trata de publicaciones cuyos colaboradores validan libros o iniciativas culturales, curiosamente de ciertas agencias literarias, a las que curiosamente ellos pertenecen. Pero eso no lo sabe el lector. A este respecto, 4. La transformación de los autores en promotores de su obra evidencia el régimen postautónomo, pues el autor está más cerca de una celebridad del mundo del entretenimiento que de la Torre de Marfil que dice o que fue la literatura. Este papel de los escritores demuestra una vez más que la producción y la distribución no son procedimientos inocuos de la industria editorial, sino que modelan lo literario en su amplio sentido. Los autores ya no solo están obligados a los rituales de promoción tradicionales, presentaciones y firmas de autógrafos, sino que además mantienen una presencia en redes sociales, virtualizando porciones de su vida privada, como lo hace el clan Kardashian o cualquier otra celebridad. Las literaturas de las violencias, incluyendo la narcoliteratura, ingresa así triunfante al mercado de la industria global y se convierte en parte del panorama editorial, y al someterse a las lógicas de la distribución y de la producción, la potencia crítica de esta literatura, si la tiene, hay que ver cada texto, ¿verdad?, se diluye o queda inadvertida dada su recepción, circulación e interlocución local y global. En ese último nivel de comercialización, estas obras esperan a ser aceleradamente promocionadas, aceleradamente distribuidas, aceleradamente consumidas y reemplazadas con la misma celeridad por la siguiente remesa de productos semejantes. En ese mercado global, un desastre es suplido por el siguiente. Nota. Cuando hablo de suplencia me refiero a esta práctica común en la industria editorial de los conglomerados, a movilizar intensivamente un material por tiempo limitado, para después sacarlo de circulación, lo cual promueve un olvido sistemático. ¿Les ha pasado que un libro está de moda, es el Nobel, no sé qué tanto, y pasa el siguiente año y ya no encuentras un solo ejemplar, ni en de viejo, ni en el kilo, pues? Los servicios que estas producciones literarias, prestan al capitalismo gore son valiosos. 1. La cosmética de la violencia que estetiza a los sujetos que detentan necropoder. Guapísimos los narcos en Netflix. Y las narcas también. 2. La representación de estas violencias desagregándolas del sistema capitalista como si el sicariato, el secuestro, el narco, la trata, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada no fueran parte esencial de dicho sistema, tal y como lo comprende Sayar Valencia. Este es un efecto terrible, hacer como si esta industria estuviera por fuera del capitalismo, cuando no es así. 3. La anestésica de la que habla Susan Buchmors, es decir, soporizar la potencia política por medio de la sobreexposición visual de estas violencias, las representaciones de una literatura, además, bajo el régimen de lo visual, mencionado por Lula. 4. Finalmente, la configuración hiperbólica de un solo argumento mítico sociopolítico sobre el origen de la violencia.
El crimen organizado, dicen todas estas literaturas de una manera o de otra, es el chivo expiatorio de todas las violencias que vive nuestra América Latina. Ustedes lean los periódicos, lean estas obras. ¿Y por qué se desplaza la gente? ¿De dónde viene huyendo la gente? ¿Quiénes son los malos? El narco, el crimen organizado. Al menos ese es el chivo expiatorio en la imaginación pública configurada por las móviles pantallas vociferantes. 4. Irreductibles al glamour, los exilios en la misma tierra. Dice Tomás Moro en su Utopía: y así ocurre que un glotón ansioso e insaciable, verdadera peste de la comarca, puede juntar miles de acres de tierra y cercarlos con una empalizada o un vallado, o mortificar de tal modo, a fuerza de violencias e injusticias a sus poseedores, que estos se ven obligados a vendérselo todo. De un modo o de otro, doble o quiebre, no tienen más remedio que abandonar el campo, pobres almas cándidas y míseras, hombres, mujeres, maridos, esposas, huérfanos, viudas, madres llorosas con sus niños de pecho en brazos, pues la agricultura reclama muchas manos de obra. Allá van, digo, arrastrándose lejos de los lugares familiares y acostumbrados sin encontrar reposo en parte alguna. Esta cita es de la Utopía de Moro, pero podría aparecer en cualquier periódico de la mañana. Qué raro, ¿no? Lo que queremos es un migrante sumiso, que agacha la cabeza, que levanta la mano y que da las gracias. Pero la caravana los convierte en sujetos políticos, los empodera y ahora son personas de pleno derecho. Además, los medios de comunicación les prestamos atención y nos pueden gritar: nuestra vida es una mierda y queremos irnos. Esto está sacado de una entrevista a Alberto Pradilla, autor de Caravana, que es un libro que testimonia la caravana que ingresó por el puente Robles en la frontera sur mexicana en 2018 para gran escándalo de Donald Trump. Si la cara oculta de la modernidad es la colonialidad, el lado B del capitalismo neoliberal es el capitalismo gore. Si insistimos en que el narcotráfico es solo una contradicción dentro del sistema capitalista, un error, entonces seguimos bajo el hechizo iluminista de la modernidad dicotómica. Pensamos, ante la ilegalidad, proponemos más legalidad. Contra la barbarie, pues más civilización. Contra la violencia, más educación. Lo que la teoría anticolonial nos ha mostrado es que el capitalismo gore es parte esencial del capitalismo de los nortes globales. Solo entendiendo que millones deben morir y que sus muertes deben además generar ganancias, hemos de comprender las dimensiones estructurales de la violencia, su absoluta necesidad. De manera que a mayor civilización, mayor barbarie. A diferencia de las violencias del narco, las literaturas que narran los exilios en América Latina, por lo menos desde los años 80, registran la violencia paramilitar o de instancias del Estado, policíaca y militar. Sin embargo, menos reflectores y tinta han convocado las razones civilizatorias para los destierros y exilios. Se trata del ya siempre violento progreso civilizatorio que se concreta en la minería, el monocultivo, los desarrollos turísticos. Con el fin de aminorar o de negar el sostenido genocidio que esta expansión neocolonial del capital en su versión gore, se requiere que los exiliados, desterrados, desplazados y desaparecidos pasen por un proceso simbólico de deshumanización. El narcotráfico y el necropoder de sus personajes pueden codificarse en la representación de las potencias de la masculinidad heroica o antiheroica, no importa, pero son remachos y son poderosos. ¿Quiénes? El matón, el sicario, el comandante, el capo, la irresistible reina del sur, el proxeneta, el detective o el periodista que aparecen en estas literaturas. De esta manera se glamorizan, pero preguntémonos, ¿qué tópicos literarios, qué fórmulas representan a los campesinos desplazados o forzados a dejar sus tierras por el temor a la muerte? ¿Qué representaciones para las madres que entierran a sus hijos, para las madres que desentierran a sus hijos y limpian los huesos? ¿Qué nos ofrecen estas literaturas? Estos millones de personas dejadas a la intemperie por los estados y por el orden mundial serán representadas en estas escrituras como víctimas inermes, frágiles, débiles, sin agencia, sin racionalidad, serán animalizadas con una estética de lo monstruoso, vistas como dependientes, improductivas, y a todo esto le llama
Paul Preciado y una gran cantidad de teóricos, se feminizarán en el sentido más patriarcal del término. Serán objetos, se triturarán, sin redención posible. Lo que me parece inquietante en estas literaturas es la falta de representación de cómo matan los desarrollos industriales del monocultivo, de cómo mata la minería, de cómo mata el turismo. A pesar de que está perfectamente investigado cómo las mineras que están en la Sierra de Guerrero tienen tratos con el narco de la Sierra de Guerrero para proteger la zona y crear terror y matar. Y es una alianza entre dos instancias, ¿verdad?, del mismo capitalismo. Es horrible confirmar en la realidad algo que dice la filosofía. Apuesto yo porque estas escrituras de los exilios en la misma tierra tienen todavía quizá la oportunidad de generar potencia política para disolver las falsas dicotomías. En ellas quizá sea posible restituirle a la modernidad la oscuridad que hasta hoy nos escamotea, reconocer plenamente, y cito, que todo documento de cultura es un documento de barbarie, dice Benjamin. En 2018, el premio Aguascalientes de poesía fue otorgado a Rodrigo Balán por su obra Libro Centroamericano de los Muertos, cuyo subtítulo reza Brevísima relación de la destrucción de los migrantes de Centroamérica, colegida por el autor de la Orden de los Escribidores de Poesía, año 2014. Y Dios también estaba en exilio, migrando sin término, viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él, mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos. Y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culatra de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo. El que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos. Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió, deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden dólares y los vuelven a deportar, denles todo, la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México, sin voltear a ver más nunca atrás. Tanto en esta pieza como en el poema Los Muertos de María Rivera o en los dos libros del periodista salvadoreño Oscar Martínez, Los migrantes que no importan, y su reciente Los Muertos y el periodista, o en muchos otros libros, el cuerpo de los desterrados es el centro de la representación literaria. Es siempre un cuerpo harapiento, famélico, ajado, que cae bajo los carros del tren, la bestia, cuerpo macheteado, baleado, cuerpo coágulo. La representación es una estrategia estanca de lo vivo. En ella, los migrantes, los desplazados, quedan atrapados. Dicha representación está gobernada por el nihilismo del fin de la historia que da fundamento al neoliberalismo. Bajo dicha visión, el destino manifiesto de millones de personas es morir, ser expulsados por las mineras, la agroindustria, los consorcios turísticos y pasar a rentar a manos del necropoder. Cuando Margaret Thatcher dijo, "There is no alternative", significó, no hay otro camino que el capitalismo. El neoliberalismo se volvió, no lo es, pero se volvió inevitable, una verdad histórica revelada para el proyecto de Occidente. De manera que representar por un lado a estas masas inermes como sujetos feminizados y por el otro narrar sus muertes como inminentes en estas piezas literarias y periodísticas no constituye denuncia o subversión al orden establecido. Muy al contrario, estas estrategias las convierten en discursos colaboradores de la visión nihilista que se traduce en frases cotidianas como así son las cosas, así funciona el mundo. Quiero enfatizar el sentido estatista de estas expresiones y el hecho de que al mismo tiempo que encapsulan a los sujetos de muerte, nos eximen a nosotros de cualquier responsabilidad o intervención.
La frase "así funciona el mundo" adapta el dicho thatcheriano: para ustedes, sujetos del sur global, no hay alternativa. Y es que al leer a Balam o a Martínez o a muchos más, se corre el riesgo de embarcarse en un bucle de miseria, tortura, degradación, muerte, tal y como lo hizo en su pieza retórica Bartolomé de las Casas. Recordemos que la pieza del dominico se posiciona en el medio de la herida colonial y que está estructurada como incesante e insoportable bucle. Los carniceros conquistadores llegan, decapitan, violan, ahorcan, asan, aperrean, acuchillan. Llegan a otro territorio y ¿qué dicen las casas? Decapitan, violan, ahorcan, asan, aperrean, acuchillan. Llegan a tierra firme y exactamente lo mismo. Esto se repite en cada región, de suerte que se configura el discurso de la oscuridad colonial. El destino de los pueblos amerindios es, al parecer, es el perecer a manos de Occidente para ser saqueados, pero esto no fue así. Esos pueblos no solo persisten, sino que con sus devenires contestan y patean el tablero del relato de la modernidad colonial. Solo que lo que esos pueblos dicen y lo que otras rutas dicen no está espectacularizado por la industria de la lengua castellana, del libro. Al asumir en nuestro presente representaciones estancas como la de las casas, se legitima de nuevo el avasallamiento por una suerte de estupefacción poética. Cristo, en el poema de Balam, sigue cayendo del tren y los pueblos seguirán migrando y seguirán siendo masacrados. Efectivamente, refiriéndome de nuevo a Luhmann, estas literaturas nos hacen ver, y gracias a la industria acelerada que produce y distribuye estas literaturas, logran la anestésica, que por un lado estetiza el mundo para volverlo consumible y capitalizable, y por el otro alimenta la desesperanza y el nihilismo, estados de ánimo necesarios al capitalismo gore, y gracias a los cuales se cumple la profecía thatcheriana. Ahora cito a Carlos Boza, un filósofo chileno. La vida es la que nos hace pensar. La continua y permanente alocución al fin de la historia y con ello a la idea de que es irreversible el triunfo del neoliberalismo está fundada en el hecho de que pensamos que la vida perdió, que la vida no ganó, que la vida fue expropiada y que no hay ninguna reivindicación y ningún movimiento que pueda recuperar esa otra dimensión de la vida para un espacio que no sea el tiempo productivo. Fin de cita. De suerte que llevando más lejos el régimen visual de la post-autonomía literaria, y con esto termino, sería preciso que estas imágenes de cuerpos cosificados por las representaciones estancas de la narcoliteratura y las literaturas de la violencia en las que se narran exilios y desplazamientos, dejaran de ser imágenes de cuerpos coágulo, de personas miserabilizadas, basurizadas, para convertirse en imágenes vivas, imágenes en movimiento que no pudieran ser vistas, sino que nos miraran, que se revelaran y se revelaran, y que en tal revelación y rebelión optáramos nosotros por otras rutas que sí existen, que no sean las del régimen necropolítico de la modernidad colonialista. Muchas gracias. Mariana, esta conferencia que en efecto se vive en el exilio y muchas veces dentro de nuestra propia nación. Me recuerda la recepción de tu ponencia, un coloquio en el que yo presenté la idea en México o el exilio en México con la frase "así es la vida", que dio título a la adaptación mexicana de la película de Resta. Y bueno, en efecto, esta cosificación. Pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas si las hay, a participación. Quejas, confesiones, confusiones. Esta imagen con la que estoy cerrando la presentación me parece es una imagen que nos mira. Esta es una cara de los migrantes que no puede ser hecha cosa. Estas son las madres que dejan sus lugares de origen y vienen al territorio mexicano a buscar a sus hijos. Entonces, cuando esta industria nos dice todos son muertes, esto no se puede detener, es necesario, tal, lo que no nos dicen es que hay otras vías,
que la vida sigue, que la gente quiere vivir, ¿no? Y gran parte de, si ustedes recordarán, espero que lo hayan visto, los videos de los migrantes ingresando por el puente Robles, está muy bien narrado por Alberto Pradilla, pero están de un lado los guardias guatemaltecos con unos AK-47 y unas tanquetas que les mandó Estados Unidos para el control del narco, ¿verdad? Y del lado mexicano están los mexicanos de la Guardia Nacional que no los van a dejar pasar, y de pronto ellos empiezan a gritar, ¿no? Somos migrantes, no somos criminales. Ajá. Somos el futuro de América Latina. Y empiezan a empujar y siguen cantando, y pues los guardias guatemaltecos los dejan pasar, rompen la cerca, y los guardias mexicanos también los dejan ingresar, ¿sí? Y luego se avientan a Río Suchiate y se ponen a bañar y se pone la fiesta, y eso ya no le gusta a los medios porque ya no es parte del drama de la muerte, ¿no? Ya es el drama de la vida, ¿no? Que son personas, de que ríen, de que no les gustan los frijoles acedos, ¿no? De que quieren que les den de comer rico, que son como nosotros, no son agachones, ¿no? Que es como nos gustaría desde esta otra visión que fueran. Entonces, bueno, si tienen comentarios, dudas, quejas, este es el momento. ¿No? Creo que no. Sí. Hola, Tere. Pues te quiero felicitar porque, bueno, también a Julieta por este evento tan significativo, sobre todo en la época que estamos viviendo en nuestro país. Pues te quiero felicitar porque realmente es como desenmascarar todo pues toda esta dinámica de la cuestión de los libros, hay que aprender a leer y todo eso, pero no dar la otra cara. Entonces, pues me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias por tu escucha. ¿No? ¿Quejas? Ay, que haya quejas, eso es cuando se pone bueno, ¿no? Alguien que quiera defender a la industria del libro. Hablen ustedes porque si no voy a hablar otra vez. Creo que tocaste temas muy, muy importantes, por ejemplo, la vigencia, la cita de Tomás Moro, que en efecto es así, restregarnos en la cara que no cambiamos, ¿no? O sea, definitivamente el ser humano, por una parte, y una palabra que utilizaste, ¿no?, con frecuencia fue la feminización, ¿no? Para subyugar, para cosificar, para hacer nada, ¿no? Y es, pues, la triste realidad de cómo los inmigrantes se abren paso para buscar a los suyos, pero no solo eso, sino para también tratar de encontrar una identidad y dejar atrás una vida que ya no es vida para ellos. Sí, triste palabra, no recuerdo cómo dijiste, dije así es la vida, que es lo que decimos en México, y tú dijiste El mundo es así, el mundo no es va a así, cambiar. ¿no? El mundo es así. Bueno, pues Hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Es decir, hasta que el negro poder nos toca. Entonces, muchísimas gracias por tu escucha.